Mira el teléfono en tu mano. Antes de que llegara a ti, cruzó un océano, pasó semanas en la oscuridad, dentro de una caja de acero en un barco que nunca viste y en el que nunca pensaste. Y no es solo el teléfono, la camisa que llevas puesta, la silla en la que estás sentado, casi todo lo que posees hizo el mismo viaje en una caja exactamente igual. Una caja en la que nunca pensamos y que transporta casi todo lo que poseemos. El mayor propietario de esas cajas está detrás de una puerta como esta. En Ginebra, sin logotipo, sin letrero, una familia reservada que no publica cuentas, casi no da entrevistas y preferiría que nunca supieras su nombre. Hace 50 años tenían esto, un solo barco de segunda mano. Hoy en día, aproximadamente 1 de cada 5 contenedores de carga en el mundo se mueve dentro de su red, más de lo que controla cualquier gobierno, y casi nadie sabe su nombre. Esta es la historia de la familia Aponti y de cómo un matrimonio y un barco llegaron a ser dueños del mar. Para entender cómo una familia llegó a ser dueña del mar, tienes que regresar a un pequeño pueblo en la costa italiana y a un joven que se ganaba la vida en el mar. Gianluigi Aponte nació en 1940 cerca de Sorrento, en una familia que había navegado durante generaciones. Con el tiempo se convirtió en capitán de ferries que cruzaban la bahía de Nápoles, transportando pasajeros de un lado a otro por un salario modesto. Esa era su vida. Ese era el límite de su vida hasta donde cualquiera podía ver. Y luego, en uno de esos viajes, conoció a un pasajero. Su nombre era Rafaela y provenía de una familia suiza-italiana de banqueros, dinero y salas de juntas, un mundo completamente diferente al de la cubierta de un ferry. Se enamoraron y se casaron, y Rafaela no se casó con él para entrar en su mundo y quedarse en segundo plano. Décadas después, cuando la compañía poseía algunos de los barcos más grandes del mundo, ella todavía elegía personalmente los interiores y las obras de arte para su flota, involucrándose en cada detalle. Así fue ella desde el principio, una compañera, no una pasajera. Él conocía el mar, ella conocía el dinero. Entre los dos tenían las dos mitades de algo que ninguno de los dos podía ver todavía. En 1970 hicieron su jugada. Gianluigi pidió dinero prestado y compró un solo barco de carga de segunda mano, viejo, sin glamour y completamente suyo. La llamaron Mediterranean Shipping Company. Un solo barco transportaba mercancías desde Europa por la costa de África, rutas que a los grandes no les interesaban. Esa era toda la compañía, un viejo barco, una pareja joven y un tramo de mar que nadie más quería. Un solo barco en 1970. Hoy esa compañía opera más de 800 barcos, mueve una quinta parte de los contenedores marítimos del mundo y creció de esa sola cubierta a esto en el transcurso de una sola vida humana, la suya. Pero eso vino después, porque poco después de empezar, el mundo naviero cayó en crisis. Los rivales entraron en pánico, las flotas quedaron paradas, las fortunas desaparecieron y mientras todos veían un desastre, el capitán y la hija del banquero vieron la oportunidad de su vida. El transporte marítimo es un negocio brutal. Se mueve en ciclos salvajes. Cuando la economía mundial está en auge, todos quieren barcos y los precios se disparan. Cuando cae, la demanda se desploma y esos mismos barcos se convierten en acero sin valor que cuesta una fortuna solo para mantener a flote. La mayoría de los dueños hacen lo que haría cualquier persona. Compran en los buenos tiempos, cuando todos se sienten ricos y confiados, y venden en los malos tiempos, cuando están asustados y perdiendo dinero. Los Aponte exactamente lo contrario. Y ese simple cambio es todo el secreto. Cuando el mercado colapsó y los rivales se deshicieron de sus flotas en pánico, Gianluigi fue de compras. Compró los barcos viejos, los barcos no deseados, en el punto más bajo, cuando casi no valían nada. Luego esperó, y cuando el ciclo cambió y el mundo necesitó barcos de nuevo, él ya los tenía, comprados baratos, listos para generar ganancias. Compra cuando todos están vendiendo, nunca vendas nada. Solo sigue comprando los restos, década tras década. Ahora, la mayoría de las empresas de este tamaño nunca podrían lograr eso.
Y aquí está la única cosa que distinguió a los Aponte de casi todos sus rivales. Se mantuvieron como empresa privada, sin cotizar en la bolsa, sin accionistas externos, sin una junta exigiendo ganancias cada 3 meses. Nunca vendieron una parte de la empresa a nadie. Una empresa que cotiza en bolsa que ha tenido un mal año es castigada. Sus acciones se desploman, sus jefes son despedidos, así que juega a lo seguro y piensa en trimestres. Los Aponte no le responden a nadie más que a ellos mismos, así que podían pensar en décadas. No tener inversionistas a quienes complacer significaba que no había razón para detenerse nunca. Así que mientras todos observaban a los gigantes, los nombres famosos, las marcas conocidas, algo se movía silenciosamente debajo de todo eso. Imagina a la mayoría de las empresas como caballos de carreras, veloces, llamativos, corriendo con fuerza para el público en las gradas, los accionistas, los titulares. MSC no era un caballo de carreras, MSC era un glaciar. Podías mirarlo directamente y jurar que no se movía en absoluto. Y luego, un día, levantabas la vista y te dabas cuenta de que silenciosamente había reorganizado todo el paisaje. Y todo ese tiempo había una montaña en su camino. Maersk, el gigante danés. Durante todo el tiempo que cualquiera en la industria podía recordar, Maersk era sinónimo del transporte marítimo mundial. Esos barcos azul pálido estaban en todos los puertos principales del planeta. Era la naviera más grande del mundo y lo había sido durante décadas, y todos simplemente asumían que siempre lo sería. No superas a Maersk. Maersk era el océano. Y luego, en enero de 2022, casi sin ningún anuncio, el pequeño barco de segunda mano de la bahía de Nápoles lo superó. MSC se convirtió en la naviera de contenedores más grande en la historia del mundo. La montaña había sido superada y la mayoría de la gente ni siquiera se enteró de que sucedió. Entonces, ¿quiénes eran ellos? ¿Estas personas que acaban de conquistar el océano? Esa es la parte más extraña de toda la historia, porque la familia que ahora domina el comercio global pasó 50 años asegurándose de que nunca vieras sus rostros. Y eran muy buenos en eso. Intenta imaginar al jefe del imperio naviero más grande del mundo. No puedes. Casi nadie puede. Hay multimillonarios que ansían los reflectores, que ponen sus nombres en cohetes, edificios y redes sociales. Los Apontis son todo lo contrario a eso. Casi no dan entrevistas, no caminan por alfombras rojas. Para ser una empresa que mueve una quinta parte de los contenedores del mundo, MSC no publica sus cuentas, casi no revela cifras y comparte muy poco sobre las personas que la poseen. Y no es una coincidencia. Es la estrategia. La misma disciplina que les dijo que compraran en silencio y nunca vendieran, les dijo una cosa más: manténganse invisibles, dejen que todos los subestimen. Es difícil ser atacado por rivales que no se dan cuenta de lo grande que te has vuelto. Así que permítanme presentárselos tanto como cualquiera desde afuera puede hacerlo. En la cima siguen Gianluigi y Raffaella, el capitán y la hija del banquero, ahora en sus 80s, dueños de una de las grandes fortunas del mundo moderno. Y ya le han entregado el timón a sus 2 hijos. Su hijo Diego dirige los barcos. Su hija Alexa maneja el dinero, es la directora financiera de todo el imperio, lo que en una empresa construida sobre comprar en el momento exacto, la convierte en una de las personas más poderosas y discretas en el comercio global. Cada uno de esos momentos pasa por ella. Entonces, ¿quién realmente dirige una quinta parte de los contenedores del mundo? Un padre, una madre, un hijo, una hija. 4 personas alrededor de una mesa, no un gobierno, no un banco, no una sala de juntas llena de desconocidos. 4. Entonces, ¿qué tan ricos son? Nadie fuera de la familia lo sabe realmente, y ahí es donde el secreto da frutos. Como la empresa es privada, el mundo solo puede especular. Y las suposiciones ni siquiera coinciden entre sí. Algunos sitúan la fortuna de la familia en decenas de miles de millones. Otros, después de la pandemia, la elevaron mucho más, a cifras que los colocarían entre las familias más ricas del planeta, más ricas que familias cuyos nombres has conocido toda la vida. Hay familias cuya riqueza seguimos hasta el último decimal. Los Aponte son tan reservados que los mejores estimadores financieros del mundo calculan decenas de miles de millones de dólares de diferencia entre sí.
No es un error de redondeo, es la incertidumbre de toda una fortuna que se encuentra en la brecha entre una estimación y la siguiente. Las personas más ricas de las que nunca has oído hablar, y aún eso solo lo podemos estimar. Un imperio tan grande y tan hermético invita a una pregunta más difícil. ¿Realmente todo está impecable? En 2019, uno de sus barcos, el MSC Guyen, llegó a Filadelfia. Cuando las autoridades estadounidenses lo registraron, encontraron alrededor de 20 toneladas de cocaína escondidas a bordo. Una de las incautaciones de drogas más grandes en la historia de Estados Unidos, y estaba en su barco. Fue una operación de contrabando dirigida por miembros de la tripulación, no por la empresa. MSC nunca fue acusada de orquestarlo, pero el buque era suyo, y esa es la verdad tácita sobre un imperio de este tamaño. Cuando mueves una quinta parte de los contenedores del mundo por todos los océanos de la Tierra, estás conectado con casi todo lo que se mueve, lo ordinario y lo muy oscuro. Durante 50 años, la invisibilidad había sido el gran don de los Aponte, creciendo en silencio, ganando sin ser observados. Y entonces el mundo entero se detuvo. Una pandemia paralizó el planeta, enredó todas las cadenas de suministro en la Tierra, y el negocio invisible que movía todo se convirtió en el negocio más importante del mundo. El silencio estaba a punto de romperse, y el dinero estaba a punto de volverse casi imposible de imaginar. A principios de 2020, el mundo hizo algo que realmente nunca había hecho antes. Se detuvo. Las fábricas cerraron y luego reabrieron todas al mismo tiempo. Todos, atrapados en casa, empezaron a pedir todo en línea, muebles, electrónicos, bicicletas de ejercicio, todo al mismo tiempo. Y cada una de esas cosas tenía que viajar por mar, en una caja sobre un barco. El sistema que movía al mundo había funcionado sin problemas durante 50 años, y de repente se atascó. Y aquí está la parte que casi nadie entendía en ese momento. El mundo se quedó sin cajas. Los propios contenedores de acero quedaron varados en los puertos equivocados, en el lado equivocado del planeta, sin forma de llevarlos de regreso a casa. Así que el precio para rentar uno se disparó. Antes de la pandemia, enviar un contenedor de China a Europa costaba alrededor de $2,000. En el punto más alto, en algunas rutas, esa misma caja llegó a costar $14,000. El mismo viaje y la misma caja, aproximadamente 7 veces el precio, por algo en lo que nadie había pensado la semana anterior. Y luego, justo en medio de todo esto, todo el mundo vio lo frágil que es realmente este sistema invisible. Por culpa de un solo barco quedó atravesado. Marzo de 2021, un barco portacontenedores llamado Ever Given, uno de los más grandes del mundo, se queda atascado en el canal de Suez. No se hundió, no fue atacado, simplemente quedó atravesado en diagonal en uno de los tramos de agua más importantes del planeta. Un solo barco atravesado en diagonal en un canal que transporta aproximadamente 1/10 parte de todo el comercio mundial. Y simplemente se quedó ahí durante 6 días. Detrás de él, la fila creció. Cientos de barcos, hasta $10,000 millones en mercancías del mundo, quedaron inmovilizados cada día, porque un solo barco estaba estacionado en el ángulo equivocado. Detente y piensa en lo que eso significa. Casi todo lo que posees te llega a través de unos cuantos canales estrechos como ese. Unos cuantos canales, unos cuantos estrechos, puntos de estrangulamiento tan angostos que un solo barco atravesado puede paralizar todo el planeta. Construimos todo el mundo moderno sobre un sistema tan frágil y la mayoría de nosotros ni siquiera sabíamos que existía, mucho menos que debía preocuparnos. Ahora, mira lo que ese caos significó para las personas que eran dueñas de los barcos. El precio para mover un contenedor se había multiplicado muchas veces y los Aponte tenían más contenedores que nadie más en el mundo. Así que la misma crisis exacta que estaba aplastando a todos los demás, la escasez, los retrasos, el embotellamiento, para las navieras fue la mayor ganancia inesperada que la industria había visto jamás. El transporte de contenedores ganó más dinero en aproximadamente 2 años de pandemia que en las 2 décadas anteriores juntas, y nadie en el mundo estaba mejor posicionado para aprovecharlo. Este es el periodo que convirtió una fortuna enorme en una casi incalculable.
El imperio invisible no solo sobrevivió a la tormenta, sino que se volvió inimaginablemente rico gracias a ella. Y aquí es donde deja de ser una historia sobre ellos y empieza a ser una historia sobre ti. Porque esos costos de envío no simplemente desaparecieron en el mar. Cuando cuesta muchas veces más mover un producto, ese costo se va trasladando en la cadena, del transportista a la empresa, al estante, hasta llegar a ti. Durante esos años, todo el mundo discutía sobre la inflación, sobre por qué de repente todo costaba más, y una parte real de la respuesta estaba flotando en el océano, enterrada en el precio de una caja de acero. Lo notaste en tus compras del supermercado, tus muebles, esa cosa que pediste en línea y que costó un poco más de lo que debería. El imperio invisible te metió la mano al bolsillo y casi nadie sabía de quién era esa mano. Pensarías que eso sería suficiente, la flota más grande de la Tierra y la ganancia inesperada más grande que el mar haya producido jamás. Pero la familia ya había previsto el siguiente movimiento. Resultó que ser dueño de los barcos era solo la mitad del asunto. El verdadero poder estaba en otra cosa, y ellos lo estaban comprando por todo el mundo. Pensarías que tener la flota más grande del mundo sería el fin de la ambición. No lo era, porque hay un punto débil en poseer todos esos barcos, y la familia lo vio mucho antes que cualquier otro. Los barcos tienen que detenerse en algún lugar. Cada caja que transportan en ambos extremos de su viaje tiene que pasar por un puerto. Y quien sea dueño del puerto es dueño de la única puerta que la carga no puede evitar. Puedes construir más barcos, pero no puedes construir otro canal de Panamá. Así que la familia empezó a comprar esas puertas discretamente como compran todo. No conformes con poseer las rutas del comercio global, también fueron tras las casetas de peaje, puerto por puerto, hasta convertirse en uno de los mayores operadores portuarios del planeta. Y en 2025 esa lenta acumulación llegó a un lugar demasiado importante como para mantenerse en silencio. Un grupo de inversionistas fue por una extensa red de puertos alrededor del mundo, incluyendo los dos que resguardan ambos extremos del Canal de Panamá, una de las puertas más estrechas y vitales de la Tierra. Los gobiernos notaron que Washington y Pekín de repente se preocupaban mucho por quién tendría esas llaves. Se convirtió en una lucha por el poder, por el comercio y el control del propio mar. Y justo en medio de todo eso, tan silenciosa como siempre, la familia de la bahía de Nápoles. Primero transportaban los bienes del mundo, ahora estaban buscando controlar las puertas por las que todos esos bienes tienen que pasar. Pero olvida los canales y las capitales por un segundo. Olvida los mapas porque al final todo se reduce a algo mucho más pequeño, se reduce a ti. El teléfono en tu mano, la camisa que llevas puesta, la silla debajo de ti. Casi todo cruzó un océano para llegar a ti en una caja de acero, muy posiblemente una de las suyas. Y ahora sabes cómo es lo que hay detrás de eso. Un barco de segunda mano en 1970, un capitán y la hija de un banquero, 50 años comprando en silencio mientras todos los demás entraban en pánico. Y al final de todo, una sola familia que mueve una quinta parte de los contenedores que cruzan los océanos del mundo e influye en el precio de casi todo lo que compras. Todo construido en el transcurso de una sola vida humana, un solo matrimonio, una sola familia alrededor de una sola mesa. Gran parte del mundo ahora depende de tan pocos barcos, tan pocos canales, tan pocas familias, privados, sin rendir cuentas, sin transparentar sus cuentas, sin responderle a nadie, controlando partes de la economía global. El resto de nosotros solo tenemos que confiar en que están en buenas manos. Y tal vez lo estén. Según la mayoría, los Apontis son brillantes en esto, cuidadosos, disciplinados, los mejores que han existido. La fortuna que el mundo ni siquiera puede medir se construyó acertando durante 50 años seguidos. Si esta familia es buena o mala casi no importa. Lo que debería quedarse con nosotros, lo que debería quedarse contigo, es cuánto del mundo puede reunirse silenciosamente en tan pocas manos, allá en el mar, donde a casi nadie se le ocurre mirar. El capitán ya tiene 80 y tantos años, los hijos sostienen el timón y el imperio sigue creciendo silenciosamente como siempre lo ha hecho. Construyeron la cosa más grande en el océano y lo hicieron asegurándose de que nunca te fijaras. Ahora ya lo has hecho.